Buenos días, mis queridos estudiantes. Hoy día veremos el capítulo 8 de Juventud en énfasis 2, que es el contagio piramidal venéreo. Todo esto está asociado, recuerden, con las enfermedades de transmisión sexual. El objetivo que nosotros nos planteamos para analizar este capítulo es reflexionar en torno a esto y compartir y argumentar su postura frente al curso en cuanto al autocuidado. Hemos estado haciendo autocuidado desde el año pasado en manera intensa con este tema de la pandemia, pero podemos pensar nosotros que el contagio piramidal venéreo también está asociado con estos mismos rasgos que tiene lo que es la pandemia. ¿Para qué nos va a servir a nosotros lo que veremos el día de hoy? Para aclarar su entendimiento en torno a lo que es el autocuidado, la responsabilidad que tengo con mi cuerpo, con mis zonas erógenas y con el gusto por el placer. Para definir también su postura en relación a los métodos de cuidado y prevención. Recordemos que una cosa es cuidarse, la otra cosa es prevenir. Son dos elementos totalmente distintos. Y para argumentar acerca de su postura personal y no ser juzgado. Nadie podría cuestionar, por ejemplo, a X porque usa pastillas anticonceptivas y no quiere usar preservativo con cada una de sus parejas sexuales. O a este varón que es Y, que prefiere usar preservativo a pesar de que su mujer o su novia, su polola, o utilice otro método anticonceptivo. No podría ser juzgado por los métodos de autocuidado individuales que cada uno practica. ¿Qué son las ETS o ITS? Esto ustedes me lo van a responder en sus propias palabras en el perfil de Classroom, que va a quedar habilitada la pregunta. Cada una de estas preguntas va con puntaje y solamente aquellos que tienen respuesta van a tener puntaje y les va a servir para el resumen final de lo que es el control de lectura. Después nombren ustedes algunas decisiones que se pueden tomar, ejemplos o decisiones que se pueden tomar en cuanto al autocuidado y a la responsabilidad que existe de la prevención en torno a estos dos fenómenos llamados enfermedades de transmisión sexual hasta el año 2005 y de ahí en adelante infecciones de transmisión sexual. El concepto, chicos, cambió única y exclusivamente porque dentro del bagaje de las enfermedades de transmisión sexual existe un alto número de virus y la mayoría de los virus son los que llevan a algunas pacientes femeninas y varones a la muerte, como es el virus del papiloma humano y también el VIH-Sida. Ahora, ¿cómo parte todo esto? Ya recordemos que nosotros habíamos visto el concepto de la decepción y que de la decepción nosotros vivíamos un duelo, después teníamos la ira, el perdón y finalmente la libertad. Se nos quiebra el ego, ya dejamos ir toda esa furia que teníamos por el dolor que nos causa perder a quien amamos o a quien le detentamos ese fenómeno asociado con la confianza, con el respeto, con el cuidado. Pero, ¿qué pasa cuando el ego no se quebranta? Entramos en la fase más difícil de todas, que es la confusión, y aquí tenemos un alto sexual, donde tenemos conductas sexuales que son demasiado amplias, y es aquí donde uno entra de lleno a lo que es la pirámide de la promiscuidad, que es tener contacto sexual con más de una persona o tener experiencias sexuales con personas de diferentes géneros. Y también están de la mano las enfermedades de transmisión sexual porque para que estamos con cosas, ninguno de nosotros andamos con un radar, con un sensor, con un test que nos permita saber si la pareja sexual con la cual vamos a copular tiene VIH, tiene SIDA, tiene gonorrea, tiene chancroide, tiene piojillo, tiene virus del papiloma humano. No lo sabemos. Y obviamente que en el momento efusivo de la actividad sexual uno es lo que menos piensa. Entonces empezamos a vivir este círculo de la soledad nociva, nos gusta mucho el libertinaje sexual y todos los elementos que están asociados a él, y la masturbación se vuelve un vicio, es un continuo constante donde las personas no logran medir la responsabilidad que está detrás de eso, porque incluso la autocomplacencia, si no tengo las medidas de autocuidado, las de higiene pertinentes, puedo incurrir en un daño, una autoflagelación personal. Ahora, dentro de las enfermedades de transmisión sexual tenemos el VIH, que se transforma en el SIDA, que es un acrónimo que significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y este es el conjunto de manifestaciones clínicas en el organismo derivadas de la pérdida de las defensas. Las defensas, chicos, se crean en el hígado a través de lo que son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas.
Y es secundaria la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Acuérdense que uno puede ser portador toda su vida y nunca expresar los síntomas del SIDA, o puede pasar la segunda etapa, que es la expresión dependiendo de cómo está el sistema inmunológico. Y esta es la expresión final de la enfermedad, caracterizada por la presencia de infecciones oportunistas y o de ciertos tumores. ¿Qué quiere decir eso? Que el virus en sí, uno puede convivir con él y realmente uno en la vida convive con cientos de miles de virus. Ahora, hay ciertos organismos que son mucho, pero muchísimo más prácticos para que éste, al incubarse, al mezclarse con la genética, modifique de tal manera nuestras células orgánicas y que causan daño mayor y genere tumores o infecciones de carácter oportunista, como por ejemplo lo que es la neumonía. Si ustedes escuchan a Freddie Mercury, él falleció de una neumonía y uno dice, pero si él tenía SIDA. Sí, pero ¿cuál era el elemento que él tenía más dañado de su organismo? Sus pulmones. Los datos de la ONU-SIDA del año 2017 hablan que hay 37 millones de personas con VIH en el mundo y con ello 1.8 millones de nuevos casos cada año, o sea, 5.700 personas nuevas cada día y 1 millón de muertes por SIDA. O sea, estadísticamente estamos viendo que muere muchísima gente a raíz de este virus y hay que ponerle cuidado, responsabilidad y sobre todo mucho, pero mucho ahínco en las medidas de prevención. Dato curioso, chicos, en el año 2015 la Organización Mundial de la Salud aconsejó por primera vez el uso de fármacos antirretrovirales en personas sanas como medidas preventivas contra la infección. Esta recomendación, basada en evidencias científicas, está indicada especialmente para la población de mayor riesgo, o sea, los crónicos, homosexuales, jóvenes que tienen muchas parejas y que no siempre mantienen relaciones sexuales seguras, ¿ya? Y recuerden que el año pasado, cuando empezó este tema de la pandemia, también se habían recomendado los antirretrovirales que se ocupaban para atender a pacientes con VIH para las personas que padecían los primeros síntomas de la primera cepa del C19. Ahora, las enfermedades venéreas clásicas son la gonorrea, la sífilis, el chancro blando, el linfogranuloma venéreo y el granuloma inguinal. Vamos a ver cómo funciona cada uno de estos elementos. Ya, chicos, la gonorrea es causada por una bacteria que se llama Gonoconeisseria gonorrhoeae y es adquirida por vía oral, anal o vaginal. Ya sabíamos nosotros que las prácticas sexuales por búsqueda de placer son la oral y la anal, y la vaginal pertenece al coito, que es el acto sexual donde el hombre penetra a la mujer a través de sus aparatos reproductores. Produce una secreción con pus por la uretra y dolor al orinar. En el caso de los varones, el dolor es tan extremo que muchos de ellos terminan en las unidades de urgencia para que puedan revisarlo, y esa es la razón por la cual se logra detectar a tiempo en el caso de ellos este tipo de infección, y en el caso de las mujeres, a través de los labios mayores y los labios menores, se lubrica tanto la pared que el pus llega a ser más espeso que el gel lubricante natural que tiene la vulva para su protección. Se lubrica tanto y es de mal olor. ¿Ya? Es como las flemas verdecitas que uno produce en la nariz cuando está muy resfriado, pero imagínenselo en sus aparatos genitales. Los síntomas, chicos, aparecen 2 semanas después de haber tenido la relación sexual. O sea, es muy invasiva, es muy rápida de expresar. Y se fijan que está producida por una bacteria, no por un virus. Los hombres que la mantienen pueden aumentar la posibilidad de tener cáncer a la vejiga. O sea, no solamente te genera estas secreciones, sino que también corre riesgo de que tu vejiga se vea afectada producto de estos síntomas previos que padecen a través de lo que la bacteria genera dentro del organismo. Y las mujeres pueden tener enfermedades inflamatorias pélvicas al trasladarse al útero y a las trompas de falopio y generar esterilidad en ellas. Entonces, es sumamente complejo. Dentro de las enfermedades inflamatorias pélvicas, chicos, existe una que se llama cervicitis aguda, y eso inflama el cuello del útero. Imagínense ustedes, mujeres que están en sus casas, que han tenido ciclos menstruales o periodos menstruales donde sienten puntadas, dolores muy intensos en el útero, y algunas toman agüitas de hierro, otras se ponen guateritos, otras realmente tienen que ir al consultorio producto de ese dolor. Pero imagínense mantener ese dolor durante mucho tiempo y más encima tener que ser sometido a una intervención quirúrgica por no haber tomado las medidas preventivas
a tiempo y de autocuidado, es importante conocer también los síntomas que esta trae consigo. Y las imágenes que ustedes ven son las imágenes que tiene esta bacteria dentro del organismo. La sífilis, en tanto, chicos, es causada por la bacteria Treponema pallidum, que penetra en la piel o las mucosas lesionadas por relaciones sexuales o en forma congénita. Por ejemplo, si usted tiene una herida en la mano y no tuvo relaciones sexuales con la persona con la que está, pero sí lo masturbó. Si esa persona tiene sífilis y usted esa herida la tenía semiabierta, va a entrar dentro de su cuerpo esta bacteria. Y la sífilis, chicos, afecta principalmente a personas sexualmente activas entre los 20 y los 29 años de edad. Todavía, estadísticamente en Chile, no se han encontrado casos en personas menores a esa edad que producto de que los mismos adolescentes no concurren constantemente a los centros de salud asistencial a ver este tipo de síntomas. Y aparecen los llamados chancros en los órganos sexuales del hombre y de la mujer. Estas son llagas que aparecen y desaparecen haciendo creer a las personas que están sanas. Los chancros, chicos, son unas heridas purulentas que exudan mucho líquido y que son extremadamente dolorosas. Es como cuando usted dice, pucha, tengo una espinilla ciega, después se revienta, el tejido duele, se vuelve muy doloroso, pero imagínense esas zonas que son húmedas. Es sumamente complejo mantenerlas secas y ayudar a que el tejido regenere. Más encima tenemos muchos elementos pilosos dentro de los órganos reproductores y al mismo tiempo tenemos mucha tendencia al roce con las diferentes vestimentas, entonces es muy complicado tratar los chancros. Después tenemos el chancro blando o el chancroide. ¿Ya? Esta está provocada por la bacteria Haemophilus ducreyi y produce una úlcera o una llaga con pus que empieza a aumentar de tamaño y se hace dolorosa, sucia y sangrante. O sea, no es como la otra, ¿ya? Pero esta, ¿qué es lo que hace? Empieza a inflamarse en todo lo que es la pared de la ingle y empieza a crecer, a crecer, a crecer. Es como las heridas de la gente que tiene gangrena, pero estas son rojas, muy purulentas, muy sangrantes y obviamente que son extremadamente peligrosas para la higiene de las personas. O sea, imagínense tener un acto sexual apurado con una persona que tenga este tipo de elementos, entonces, hello. Y aquí se presenta un ganglio que se inflama, es doloroso, es todo lo que es la región inguinal. Recordemos que el cuerpo tiene muchos ganglios linfáticos, ¿ya? Como por ejemplo que se encuentran detrás de las orejitas y cuando uno dice, tengo amigdalitis, uno se lo toca y siente que está doloroso debajo de las axilas, debajo de los senos, en la ingle y debajo de sus rodillas, en la parte posterior, ustedes se pueden dar cuenta que tienen ganglios. Imagínense cuando el chancro blando, chancroide invade cada uno de sus ganglios, valor. Después tenemos el linfogranuloma venéreo. Esta es una infección de transmisión sexual causada por los invasivos serovales L1, L2 o L3 de la bacteria Chlamydia trachomatis. ¿Ya? Esta bacteria es una de las más presentes en nuestra vida cotidiana. Son levaduras, pero cuando el linfogranuloma pasa a estar en la etapa L1, L2 o L3, ahí tenemos problemas serios. Las personas, por ejemplo, que tienen diabetes, ellas siempre tienen mucha tendencia a lo que son las clamidias o levaduras simples, que con reducir la ingesta de productos con azúcar desaparecen de inmediato. Pero en el caso del linfogranuloma, no. Y los primeros síntomas, chicos, se presentan a los 3 o 12 días después del contagio y aparece una ampolla indolora. Es como una espinilla así, me salió eso. Que se convierte después en una úlcera, que es curable tan rápido que puede pasar inadvertida. Luego los ganglios linfáticos de la ingle aumentan de tamaño y se sensibiliza el tacto, o sea, porque empieza a colocarse debajo de la pared del ganglio y empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y es corriente que haya fístulas, abscesos y estenosis. Las fístulas, chicos, son como esas cabecitas de las espinillas que son muy pronunciadas que uno al tocarlas se revienta. Abscesos, que quedan como esos hoyitos tipo cráter de la luna. Y la estenosis son esas como capas de piel seca en el borde de lo que es la estructura, ya de la estructura de cómo se forma el linfogranuloma. Entonces es súper riesgoso padecerla, no por el hecho de que sea indoloro y que aparece y desaparece, sino que porque los ganglios se ven afectados. Y los ganglios, como son una parte esencial del organismo, puede llegar a generar algún tipo de cáncer asociado a más tardar. Después tenemos el granuloma inguinal, que es una infección rara, muy progresiva de la piel genital y perineal causada por la Klebsiella, antes denominado como Calimmatobacterium granulomatis.
Esta enfermedad se caracteriza por lesiones en la piel lentamente progresivas, rojo carnosas, sobrelevadas, indolores y a menudo ulceradas, o sea que tienen pus. Las adenopatías regionales son inusuales, o sea, es muy raro que ustedes encuentren en los bordes de este tipo de infección, de estos granulomas, algún tipo de adenopatía. Y es una enfermedad ulcerosa progresiva que generalmente se transmite por vía sexual y afecta la piel y los tejidos subcutáneos en las regiones anogenital e inguinal. El nódulo inicial se agranda lentamente, erosiona los tejidos circundantes y se convierte en una masa carnosa, voluminosa y granulomatosa. Un ejemplo para detectar el granuloma inguinal, chicos, es la forma que tiene la coliflor. Algo así se forma. Para que se imaginen que es granuloma, son cientos de granitos juntos. Debatamos, chicos. ¿Es bueno llevar una actividad sexual sin resguardo? Alguno, total, lo más importante es cuidarse de no llegar a un embarazo no deseado. ¿Por qué razón crees tú que hoy en el siglo XXI han aumentado tanto los casos de enfermedades de transmisión sexual clásica, que son las que estamos viendo? ¿Por qué han aumentado tanto y antiguamente había un control y había menor datos estadísticos de ello? Tienen que investigar. Y también me lo van a responder en Classroom. Ahora, las enfermedades venéreas de alta incidencia. Aquí tenemos la uretritis inespecífica, la inflamación cervical por tricomoniasis, las infecciones por clamidias, la candidiasis genital, la vulvovaginitis, la sarna, las verrugas venéreas del papiloma humano, la pediculosis del pubis y el molusco contagioso. Algunos deben estar diciendo, ya, ¿de dónde va a haber un molusco? Créanme que tienen la misma estructura de lo que son los moluscos que se cosechan en el mar. La uretritis, chicos, es la inflamación de la uretra y esta está producida habitualmente por gérmenes y virus que han llegado por vía sexual en la mayoría de las ocasiones. Se consideran enfermedades de transmisión sexual o ITS, generan con frecuencia irritación, supuración uretral y ardor al orinar, aunque con cierta frecuencia son asintomáticas. Muchos de ustedes en algún momento de su vida infantil han pasado por infecciones urinarias asociadas con la cistitis. Entonces cuando usted va al baño, como que le duele al orinar porque orina muy poquito, pero la sensación es de mucho ardor. Algo así es. Hoy día la vía de transmisión más frecuente de la uretritis es el sexo oral. Ojo ahí, la práctica de búsqueda de placer a través de la oralidad. La edad con que más frecuencia se afecta a los hombres entre los 20 y los 35 años, porque viven una vida un poco más libertina. La tricomoniasis es una enfermedad de transmisión sexual provocada por un parásito que provoca dolor al orinar. Aquí ya no estamos hablando de virus ni bacterias, estamos hablando de un parásito. Genera picor en los genitales y secreciones con mal olor. Afortunadamente la prevención es posible y existe tratamiento. O sea, escúchense bien. Tratamiento, no existe cura. Se puede tratar la enfermedad, pero no existe cura. Lo mismo que pasa con el virus del VIH. Las clamidias, que yo les decía con antelación que son levaduras, es una enfermedad de transmisión sexual muy común que está causada por la bacteria Chlamydia trachomatis y que es susceptible de infectar tanto hombres como mujeres. Mientras que las mujeres pueden contraer esta enfermedad en el cuello del útero, los hombres pueden contraerla en la uretra, que es el interior del pene, en la garganta o en el recto. Y obviamente que los síntomas más claros es que tienen botan como piel, y es piel espesa, como húmeda, mucosa, y esas son muy dolorosas en el caso de quienes lo padecen. La candidiasis es una alteración, chicos, que significa el 20 o 30% de todos los casos de infecciones vaginales, ¿ya? Hay picores o cambios en el flujo que pueden alertar para tratarla, pero además es fácil de prevenir tomando una serie de precauciones en el día a día, como por ejemplo, lavarse las partes íntimas con jabón altera la cándida que vive al borde de nuestros aparatos húmedos. O sea, es importantísimo siempre lavarse con agüita tibia una vez al día. Y cuando existe alguna infección o sienta usted que está pasando algo con bicarbonato, que es la recomendación que hacen generalmente todos los ginecólogos. Este hongo vive de forma natural en pequeñas cantidades en la vagina y en otras partes del cuerpo donde hay mucosas, como el estómago, los intestinos, los pulmones o la boca. Es normal tener candida. Ahora el problema está cuando estos aumentan la proliferación y empiezan a dañar el organismo. Y no suele causar ningún problema de salud y forma parte de la amplia variedad de microorganismos que hay en nuestro cuerpo, pero es importante mantenerlos controlados. Ahora, después viene la vulvovaginitis. Y la vulvovaginitis, chicos, es muy dolorosa porque es la inflamación de la vulva, la vagina o ambas estructuras a la vez
así como la inflamación del tejido endocervical. El tejido endocervical, chicos, es el que recubre las paredes del endometrio y es el que generalmente nosotras las mujeres cuando vamos a menstruar se desprende y genera una leve inflamación en lo que es la pared del cuello del útero y obviamente que se elimina a través de la vagina hacia el exterior. ¿Se imaginan quedarse con esa sangre retenida? Esta es una infección que supone una tercera parte de las infecciones vaginales. Hasta un 75% de las mujeres llegarán a padecer algún episodio de vulvovaginitis a lo largo de toda su vida. O sea, pueden llegar a vivirla como al mismo tiempo pueden no vivir. Y la candidiasis, chicos, no se considera una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, es cierto que el contacto sexual con una mujer que sufra candidiasis de forma repetida puede propiciar el contagio con el varón, porque la vulvovaginitis es esa inflamación que parte por la candidiasis. ¿Ya? Tienen que considerarlo desde esa perspectiva. Cuando es normal, entiéndase, es normal que viva con nuestro organismo. Cuando se exacerba, genera vulvovaginitis. Ahora, después tenemos este que es el que ha llevado a muchas mujeres a la muerte, que es el virus del papiloma humano, y que muchas de ustedes cuando eran más chiquititas, 2, 3 años atrás, tienen que haberle colocado la vacuna del virus del papiloma humano, y que en mi caso fue experimental cuando yo estaba en tercero medio. Años luz atrás. El virus del papiloma humano, chicos, es un virus de transmisión sexual que se transmite por contacto genital. O sea, solamente es el contacto vaginal y anal que generan este tipo de transmisión. Aunque se han encontrado evidencias de personas que han tenido virus del papiloma humano dentro de sus cavidades vocales, especialmente en lo que es el manejo de las cuerdas vocales, han encontrado algunos nichos de papiloma humano. Hay más de 100 tipos diferentes de virus de papiloma humano y no todos ellos ocasionan problemas de salud. Algunos tipos de virus VHP pueden causar problemas como las verrugas genitales. No sé si ustedes conocen personas con verruguitas o han pasado por verrugas nerviosas que les salen en las manos o en los bordes del cuello. Pero imagínense esas verrugas, pero en el aparato genital. Otros también pueden causar cáncer del cuello uterino, la vagina, la vulva o el ano. Y la mayoría de estas enfermedades son causadas por los tipos 6, 11, 16 y 18, a los cuales, para elaborar la vacuna, se les extrajo una parte para hacer que el cuerpo genere anticuerpos para evitar la producción dentro del cuerpo. No significa que usted no lo vaya a padecer porque está vacunada, no. Significa que si lo va a tener, no va a ser tan invasivo. Es lo mismo que pasa con la inoculación actual de lo que es la vacuna del virus C19 conocido como COVID, ¿ya? No es que no lo vaya a tener, lo va a tener, pero los efectos no van a ser tan nocivos como si no hubiese estado con anticuerpos ya creados dentro de su organismo. También se transmite por contacto cutáneo, o sea, por el roce de la piel, como mínimo un 50% de las personas que han tenido relaciones sexuales se infectará con el VHP en algún momento de su vida. Ya, algunas lo expresan, otras no, porque depende de su sistema inmunológico y generalmente las mujeres no nos damos cuenta de la presencia del virus del papiloma humano hasta cuando empezamos a ir a controles ginecológicos regulares. Y es muy importante, chicas, que quien tenga su vida sexual activa concurra al menos una vez al año a un ginecólogo para que le hagan el PAP, más conocido como examen del Papa Nicolau. En él, el ginecólogo le pide a las mujeres que se monten sobre el cabestrillo, uno inclina la colita hacia adelante, con un aparatito abren la pared de la vagina y introducen como una especie de cotonito que toma las mucosas que se encuentran anidadas dentro de la entrada del cuello del útero y la vagina y las mandan al laboratorio para estudiar si existe alguna anomalía. Y esos estudios, cuando ya uno los tiene, se dice, no, tu PAP está bien, excelente, vuelve al año siguiente. Cuando salen alterados los PAP, después entra el proceso, chicos, de hacerse las famosas colposcopias con biopsia. Esto significa que hace el mismo procedimiento, usted va al ginecólogo, pero el médico le coloca un líquido anestesiante y corta un pedazo del cuello del útero. Y ese se va a estudios. Después, cuando ya se logra determinar que existe algo anormal, se hace la famosa conolip. Y la conolip es extraer un trocito un poco más grande donde se hacen monocultivos para determinar qué tipo
de papiloma el que lo está afectando, y después ya vienen las cirugías. Existen las cirugías que son semi-invasivas, que son aquellas que se hacen con láser o se hacen con electrolitos. O sea, le aplican electricidad y queman toda esa pared. Después tenemos las cirugías de tipo 2, que es cuando ya está en fase 2, fase 3, esta invasión del virus del papiloma humano, implica que es una operación que se demora muy poquito, 5 o 10 minutos, con un sensor eléctrico se quema y se arranca todo el tejido. Eso es lo que se hace. Se arranca y se quema todo el tejido, y las mujeres pueden andar 20, 30 días con secreciones, y se les prohíbe tener actividad sexual por al menos 3 meses, hasta cuando se les vuelva a hacer una nueva biopsia y ver si es que no quedó absolutamente nada dentro de la pared del cuello del útero. Bueno, y finalmente viene la extirpación del cuello del útero cuando está en la fase 4 o 5, cuando está extremadamente ramificado. Y la imagen que ustedes ven ahí presente es la viva imagen de cómo se comporta dentro del organismo el virus del papiloma humano. Ahora, ¿cuántas de estas enfermedades de transmisión existen en gran cantidad en nuestro país? Tienen que investigar. ¿Existe algún registro nacional de los portadores del virus del papiloma humano? Estadísticamente, ¿se lleva el mismo registro que con el virus de inmunodeficiencia adquirida? Chicos, el condón como medida profiláctica. El condón debe usarse, sin embargo, su uso no garantiza una protección total contra los contagios venéreos. ¿Ya? No la garantiza. En ocasiones, antes o después del coito se produce roce, intercambio de fluidos. Además, el preservativo puede romperse o zafarse si es que las personas no saben colocarlo. Es importante, chicos, también saber que los condones naturales son más inseguros que los de látex, que el calor debilita sus fibras, y que es importante revisar siempre la fecha de caducidad impresa en algunas marcas, y que deben manejarse con mucha precaución siguiendo todas las reglas conocidas para su uso. No se coloca en el refrigerador, no se coloca en la billetera, no se anda trayendo detrás en el bolsillo del pantalón, y no se coloca delante para que reciba el calor. Siempre se tiene en un espacio sellado, puede ser una carterita, pero nunca se tiene en las condiciones que ustedes generalmente han visto que la gente los tiene, especialmente en las películas de cine, ¿ya? Hay personas que no se saben colocar el preservativo y después del término del acto terminan dejando el preservativo dentro de la vagina de la mujer, lo cual involucra un sinnúmero de situaciones bochornosas para la fémina, porque tienen que ir al ginecólogo para que se lo saquen. Y también se corre el riesgo de que si no hubo otro tipo de medida de prevención asociada al embarazo no deseado, se corre ese riesgo, aparte de las enfermedades de transmisión sexual. Ustedes van a ver dos publicidades sobre el uso del preservativo y vamos a conversar sobre su enfoque. Van a colocar sus apreciaciones ahí en Google. Y después, ¿de qué manera estas publicidades inciden en la modificación o adopción de una actitud diferente frente al acto sexual? Es la respuesta que ustedes van a colocar. Y finalicemos. Lo que hemos hecho hoy es informarnos y visualizar el tema de las infecciones de transmisión sexual. Edúquense lo más que puedan y cuiden su cuerpo y su mente. Pasar por este tipo de enfermedades no es para nada grato. No es para nada después andar oculto y andar colocándose los óvulos vaginales, andar colocándose cremas y todos los meses al ginecólogo. No es para nada grato. La experiencia yo creo que tiene que ser muy compleja para quienes han vivido o están viviendo una enfermedad de transmisión sexual. Entonces la invitación, chicos, es a cuidarse, a prevenir y sobre todas las cosas a respetar su organismo. ¿Ya? Esas son las invitaciones que les deja este capítulo. Ahora bien, les voy a pedir a ustedes que están presenciales que en su cuaderno dibujen una publicidad para prevenir el contacto sexual venéreo, porque se les va a servir para culminar lo que es, chicos, el test del capítulo 7 y 8, porque va a ser el archivo que ustedes van a tener que subir. Les mando un abrazo, muchos cariños, chicos, se me cuidan montones, y sobre todas las cosas, a cuidarse, ser responsable, informarnos y comunicarle también a la comunidad qué es lo que nosotros también hemos aprendido. Mis bendiciones, los quiero montones.